La abuela crió a su nieto en secreto. Cuando se supo toda la verdad, todo el pueblo se quedó helado. Antes de empezar, un pequeño pase de lista. Escribid de qué pueblo sois, tenemos curiosidad por saber de dónde nos escuchan. Y ahora, vamos allá. Si no fuera por el gato muerto bajo el porche, quizá toda esta historia no habría salido a la luz. En serio. A veces las cosas no se vienen abajo por un trueno o una explosión, sino por un gato gris muerto con el cuello retorcido y los ojos vidriosos que parecen mirarte y saberlo. Lucía lo notó a la cuarta noche. Antes de eso, solo ladridos. El ladrido feroz y gutural de su viejo mestizo, Juan, que otros días roncaba más que ladraba. La primera noche, pensó el zorro. La segunda noche, pensó el erizo. La tercera noche salió al patio con una escoba, descalza, enfadada. Pero nada. Solo silencio, hierba húmeda y una linterna que parpadeaba como un viejo con una apoplejía. La cuarta, había un gato. Yacía bajo el porche, como a propósito. Como un mensaje. Lucía se quedó mirando y de repente sintió algo extraño, la sensación de que había alguien en la casa. No un ladrón. No. Algo no. Alguien. Y ese alguien no vive en la planta baja, no camina por el piso. Está dentro. Dentro de ella. Bueno, hola, murmuró y subió los chirriantes escalones, apretando la escoba contra la palma de la mano. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Ni siquiera sonaba el reloj, como si el tiempo hubiera decidido tomarse el día libre. Volvió a la cocina, se sirvió una taza de café y miró por la ventana. Fuera de la ventana, era de noche. Negra como la conciencia de un juez. Y en ella, solo el reflejo de una anciana con el pelo gris y enmarañado y unos ojos en los que el miedo y la culpa habían vivido durante años. Y la soledad, como la de un vecino que no paga el alquiler. Lucía dejó la taza sobre la mesa, se sentó y respiró hondo. Dios, ¿cuánto tiempo más vas a torturarme? Silencio. Incluso Dios prefería no entrometerse en momentos así. Hacía tiempo que no creía en las casualidades. 3 noches, ladridos. La cuarta noche, un gato. Y la quinta mañana, una carta. Sin sello, sin remitente. Tirada junto a la puerta, como si alguien la hubiera dejado allí por la noche. O durante el día. O, ni siquiera una persona. El sobre era viejo. El papel era como cuero. Amarillo, áspero, arrugado. Olía a polvo, como si hubiera estado en la maleta de alguien debajo de su cama durante 10 años. Dentro había una hoja. Una. Y en ella, solo 2 palabras escritas con tinta. Lo sé todo. La mano de Lucía tembló. No de miedo. De rabia. Sí. Y no sé quién demonios eres, dijo apretando los dientes y apretando la carta contra su pecho. Se sentó en la silla junto a la ventana. La ventana donde una vez había mecido el cochecito con el niño. Donde le había cantado canciones en voz baja. Donde lloraba por las noches, abrazada a una almohada, imaginando que era su hija. Donde casi aprendió a respirar de nuevo. Casi. Pero el pasado, la semilla de la perra, no muere. Se entierra en la tierra como una serpiente, esperando a que te relajes para morderte los talones. Y ahora este sobre. Esas 2 palabras. Esa sensación en el estómago, como si alguien te hubiera tirado una piedra. Lucía entró en el dormitorio. Abrió el último cajón de la cómoda, sacó una caja vieja con una goma elástica. Había fotos, cartas antiguas, una etiqueta del hospital de maternidad. Todo lo que había dejado atrás. Todo lo que había intentado ocultar, incluso a sí misma. Una foto. Un niño envuelto en una manta azul. Firmado al dorso, Mathis. Un día. Sin fecha. Sin apellido. Solo un nombre. Cogió la foto y se la llevó a los labios. Lo siento, cariño. Lo he intentado. Pero supongo que nos alcanzó después de todo. Tic. Tic. El reloj vuelve a sonar. Y con ese tic, algo se movió. El tiempo se volvió a encender. Y con él, la historia que había enterrado durante tantos años.
Si la vida te da a elegir, es entre lo malo y lo peor. Así que Lucía eligió ese día, no morir. Ocurrió de repente. Aunque, para ser justos, nada es repentino, solo que no queremos ver las señales. Y las hubo. Mi hija dejó de reír. Comía como un ratón. Los ojos tan vacíos como una taza después del té de la tarde. Pero Lucía pensó, bueno, la sesión, los nervios, la juventud. Y luego las náuseas por la mañana. Y luego la ropa holgada. Y luego. El maldito sexto mes. ¿El sexto? Y la hija está en silencio. No llora. No grita. No se pone histérica. Ella solo se sentó en el sofá y dijo: Mamá. Estoy embarazada. Y ya está. Como decirle que se había comprado un champú nuevo. Lucía sintió frío. Se miró la barriga. Y luego la cara de su única hija. La niña a la que antes cantaban nanas, llevaba al orinal a las 3 de la mañana y arrastraba a clase. ¿Quién es el padre? No te lo voy a decir. ¿Por qué no te lo digo? Porque no puedes. No puedes. Esa palabra fue como un clavo en el ataúd. Eso es todo lo que sacó. Sin lágrimas, sin confesiones. Solo, no puedes, y eso fue todo. Y su barriga creció. Los vecinos no estaban ciegos, por supuesto. Su barrio era así, si uno tosía, por la mañana media calle sabía que o se moría o se casaba. Así que los cuchicheos no se hicieron esperar. Algunos decían violación. Algunos dijeron profesor casado. Algunos insinuaban algo espeluznante, pero sin palabras. Lucía cerró las cortinas. Dejó de salir al patio. Canceló todas las visitas, incluso a casa de la tía Joao, que era sorda y ciega pero habría olfateado algo. El embarazo era duro. Y la hija también, como si se enterrase viva. Sin interés por la vida, sin sonrisa, sin futuro. No eligió nombre. No quería tocarse la barriga. Se limitó a esperar el final. Y llegó. El nacimiento. Fue repentino. Té y migas de pan por la mañana. Por la tarde, sangre, ambulancia, médicos. Y gritos. Muchos gritos. El último fue como algo arrancado del mismísimo infierno. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos? Le gritaron, y la puerta se cerró de golpe. 2 horas más tarde, salió el médico. Cansado, canoso, con unos ojos en los que no había ni un ápice de esperanza. El niño está vivo. Su hija, no. Lucía sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. El mundo se redujo a un solo punto, su caja torácica. Eso era todo. Nada más cabía allí. Ni una palabra. Ni un sonido. Entró en silencio en la habitación. Allí, en la cubé, un pequeño bulto con la cara roja y los puños cerrados como si ya supiera que en esta vida sin lucha, ni hablar. Las siguientes 24 horas pasaron en una niebla. El funeral. Las lágrimas. Preguntas. Documentos. Lo más importante. ¿Quién va a ser su padre ahora? ¿Un orfanato?, dijo alguien. No podrá soportarlo, señora, añadió alguien más. No es su cruz, susurró un tercero. Y la doctora, una mujer de pelo corto y manos cansadas, se limitó a mirar a Lucía y decir: Si decides quedártelo, te ayudaré. Haremos el papeleo. Rápidamente. Sin complicaciones. Y fue entonces cuando Lucía se dio cuenta de que no había otra salida. No porque ella fuera fuerte, sino porque nadie más podía expiar lo que no se había dicho. Una semana después, los papeles estaban listos. Era madre. Llamó al niño Mathis. Un nombre que su hija había pronunciado una vez en un sueño. Los primeros meses fueron un infierno. La leche no subía, así que cambiamos a fórmula. Lloraba por la noche y ella no sabía por qué. La dentición, la fiebre, la erupción en las mejillas y ella se sentaba, buscaba en Google, preguntaba al farmacéutico y volvía a buscar en Google. Los vecinos dejaron de saludarla.
Algunos susurraban a sus espaldas. Uno incluso le escupió a los pies. Pero ella caminaba. Con el cochecito. Con bolsas. Con ojeras. Y cada vez que Mathis se reía, ella pensaba, ha merecido la pena. Aquella noche, 2 meses después del funeral, entró en la habitación. El niño dormía. Los brazos abiertos. Su rostro estaba tranquilo. Y de repente se dio cuenta, eso era todo. No había vuelta atrás. Ahora eres mío, susurró, inclinándose hacia él. Y nadie lo sabrá nunca más. Se levantó, se acercó al interruptor y apagó la luz. Han pasado casi 2 años desde la muerte de su hija. Lucía está criando sola a Metis, entre susurros de vecinos y miradas lascivas. Empiezan a sonar las primeras alarmas. Si el infierno tiene una recepción, parece una tienda de ultramarinos de pueblo, baldosas torcidas, olor a arenques de servicio y mujeres con la lengua más áspera que un cepillo de zapatos. Lucía entró allí como quien va al frente. No porque tuviera miedo, sino porque sabía lo que iba a pasar. «Qué buen nieto tienes, Lucía», dijo dulcemente la dependienta, inclinándose hacia Mathis como si fuera sordomudo. «¿O no es un nieto?», añadió la cajera cuando Lucía se dio la vuelta para marcharse. Este era el tipo de pueblo que tenían, lo sabían todo, pero nadie decía nada en voz alta. Bueno, sí lo decían. Pero no a ti. Ni a tu tía. Ni a tu vecina. O a tu peluquero. Pero aún así lo entendió. Mathis creció como deben hacerlo los niños que nacen en una bruma de misterio. Era callado, observador. Demasiado serio para un bebé. Casi nunca lloraba. Miraba a los ojos durante mucho tiempo, como para ver si eras quien decías ser. Lucía le adoraba. Y le tenía miedo al mismo tiempo. Porque cada pregunta que le hacía sobre su madre le sonaba a gilipollas. ¿Por qué no tengo papá? ¿Era guapa mamá? La abuela era como mamá, pero mayor. Aprendió a responder evasivamente. Inventó historias. Mintió. Y luego, por la noche, se sentaba en la ventana con un vaso de vino y se preguntaba si alguien podría oír todo esto. Su vecina era doña Rita. Una anciana con ojos como 2 cuchillos afilados. Nunca decía nada directamente. Pero cada mañana lanzaba una frase por encima de la valla como una granada. Hoy he visto a Mathis. Se parece a Pablo. Dicen que Pablo tuvo una aventura una vez. Con una chica de la universidad. Le recuerda ayudando a su hija a llevar las maletas, ¿verdad? Y cada vez, con una sonrisa. Ya sabes, pegajosa, como la compota derramada. Lucía intentó ignorarlo. Pero su corazón empezó a latir con fuerza. Porque Pablo estaba, muy cerca. Vivía a 2 calles. Con mujer, con 3 hijos, con un taller de coches. Y una vez realmente, sí, vislumbrado. Llevando algo. Hablando con su hija sobre algo. Pero eso no prueba nada. ¿Verdad? Y entonces empezaron las notas. Al principio, solo sobres vacíos. Sin dirección. Sin sellos. Alguien las puso directamente en el buzón. Luego había hojas de papel dobladas por la mitad. Una con las palabras. Estás mintiendo. Lo sabemos. La otra. Está creciendo y lo sabrá. Y otra, la más corta. Cogiste lo que no era tuyo. Lucía no sabía qué hacer. ¿Irá la policía? Risas. El propio jefe tiene una hermana que es cotilla en comisaría. ¿Hablar con los vecinos? Eso es como decirle a una serpiente que tienes una mancha caliente bajo la camisa. Quemó todas las notas. Pero el residuo permaneció. En su cabeza. En su estómago. En las sombras que había empezado a notar en sí misma la tarde que volvía a casa del colegio con Mathis. Una tarde, cuando volvían del patio, Mathis se detuvo de repente. Mamá, la llamaba mamá, siempre, y era como un cuchillo de hoja roma. ¿Quién es ese tío de azul? ¿Está ahí todo el rato? Lucía se estremeció. Miró en la dirección a la que la sentía. Efectivamente, había un hombre con chaqueta azul junto al poste.
Bajo, encapuchado, de espaldas. Cogió a su hijo de la mano y caminó más deprisa. No corrió. Pero caminaba como si hubiera un incendio detrás de ella. Aquella noche no durmió. Salió al porche. Se sentó en los escalones. Se sirvió un poco de vino tinto. Un perro ladró a 3 casas de distancia. Y otra vez silencio. Pensó. ¿Quién escribe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién mira? ¿Quizás Pablo? ¿Quizá la mujer de la farmacia, que mira con lástima? ¿O doña Rita, con su eterno, yo solo digo las cosas como son? Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, admitió que no había paz en esta casa. La paz hacía tiempo que había desaparecido. Solo queda esperar. A veces el pasado no llama a la puerta, simplemente entra. Sin timbre. Sin avisar. Justo en el supermercado, entre un estante de pasta y un bote de alcachofas en escabeche. Ahí está el niño. Frágil, un poco anguloso, con mirada atenta y un mechón de pelo rojo en la frente. De pie junto a una mujer que tiene los ojos como de otro tiempo. No quiero decir parecidos. No. Igual de cansados y decididos al mismo tiempo. Salvador los mira como si le hubieran echado un cubo de agua helada encima. Es imposible. No puede ser. No tenía que ser. Pero el corazón ya le latía en algún lugar de la garganta. Era atronador, fuerte, como si todos los clientes pudieran oírlo. Salió sin pagar. Subió al coche. Le temblaban las manos. En su vida no había lugar para sorpresas. Tenía una mujer, Estefanía. Fría, estricta. No podían tener hijos. Lo intentaron todo. Desde rezar hasta clínicas en Ciudad de México. Nada. ¿Y esa chica? O mejor dicho, esa niña. Julia. Una estudiante. Alegre. Demasiado joven. Demasiado atrevida. No sabía estar tranquila. Y él no sabía cómo ser libre. Cuando ella se le acercó y le dijo que esperaba un hijo, él no se lo creyó. Y entonces se asustó. Todo empezó a dar vueltas. Hablando, amenazando, suplicando. Pagó. Le dijo, depende de ti. Luego se enteró de que ella murió en el parto. No fue al funeral. Solo envió el dinero. Cobarde bastardo, se dijo más tarde, mirándose al espejo. Pero la vida siguió. Como la de los demás. La misma rutina de siempre. Con banquetes, apretones de manos, tarjetas de visita. Hasta aquel día. Hasta el chico. Salvador empezó a pasar en coche por el barrio donde se rumoreaba que vivían. No todos los días. Cada 2 días. Luego todas las noches. Al principio, pasaba despacio. Luego se bajaba del coche y fingía que buscaba a alguien. Incluso se acercó a un niño en el patio de recreo una vez. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mathis, dijo el niño. ¿Y tú quién eres? Estaba confuso. Un amigo de mi abuela, mintió. Y entonces apareció ella. Lucía. Sus ojos se clavaron en él como una diana. Lo entendió enseguida. No dijo nada. Simplemente cogió la mano del chico y se lo llevó. Y a la mañana siguiente. Él vino a ella por su cuenta. No por la noche. No en secreto. Sino de día, como un hombre. Subió a su coche, condujo, tocó el timbre de la puerta. Ella abrió la puerta. Sin maquillaje. Con una bata vieja. El pelo recogido en un moño. Hola, dijo, como un idiota. Ella no dijo nada. Sé que eres Lucía. Sé que tu hija, que ella murió. Ya lo sabes. Lo que no sabes es lo que es decirle a un niño todos los días que su mamá era maravillosa, no una niña destrozada que fue desechada como un pañuelo usado. Intentó decir algo, pero ella le interrumpió. ¿Quieres saber la verdad? Sí, claro. Te la contaré.
Ella salió al porche. Cerca. Tan cerca que él podía sentir su aliento. Y ella dijo: ya has matado a uno, ahora mata al otro. Pero no te lo devolveré. Y dio un portazo. Salvador subió al coche. Le temblaban los dedos. Y se marchó. De repente se dio cuenta de que vivir en esta casa con columnas, mármol, guardias y estatuas en cada rincón se había vuelto insoportable. Porque allí, en el viejo barrio, donde el olor a yeso húmedo y a pis de gato, vivía la verdad. Sucia, espinosa, viva. Empezó a escribir cartas. De forma anónima. No porque tuviera miedo. Sino porque no sabía qué hacer con su culpa. A veces el espejo miente. Es como si fueras diferente. Un extraterrestre. Un extra. Ni siquiera un reflejo, una falsificación. Mathis tenía 12 años. La edad en la que ya se te quiebra la voz, pero no sabes cómo jurar para que suene madura. Cuando todo parece como lo de los demás, pero por dentro es como un globo reventado, crujiente, arrugado y con un sonido extraño que nadie puede oír. No sabía qué le pasaba. Solo sentía que algo iba mal. En el colegio, un compañero le preguntó una vez: ¿tu abuela es tu madre? ¿O es tu madre tu abuela? Mathis se rió, como siempre. Bromeamos sobre ello y luego nos dispersamos. Y luego se sentó en el retrete durante el recreo y miró al suelo, como si allí hubiera una respuesta. Realmente no se parecía a Lucía. La cara era diferente. Los gestos eran diferentes. Ella es severa, callada, reservada. Era un fuego en una botella. Siempre estallando. A veces se fijaba en cómo les miraba la gente. La forma en que la dependienta se queda mirando demasiado tiempo. El modo en que los adultos murmuran cuando creen que los niños no les oyen. Aquel día buscaba un gamepad para una consola. Viejo, gris, como una cucaracha. Y se subió al estante superior del armario, donde supuestamente no había nada interesante, según había dicho Lucía. Allí, bajo unas mantas viejas, buscó a tientas una caja. Polvorienta. Prohibida. Dentro, una vieja postal en español, rosas secas, y una fotografía. Una enfermera, una maternidad y una niña con un bebé en brazos. En el reverso se lee: cumpleaños, Mati. Eras tan pequeña. Miró a aquella niña, y algo se agitó en su interior. La cara es diferente. Pero los ojos iguales a los suyos. Saltó del taburete y bajó corriendo las escaleras. Lucía estaba cortando tomates. ¿A quién? Directo a la frente. Tiró el cuchillo. Chocó contra el fregadero. ¿Dónde lo encontraste? No importa. ¿Quién es ella? Se sentó. Se frotó la frente. No dijo nada. Luego, como si recobrara el juicio, dijo: es mi sobrina. No tienes hermanas. Dijiste. Una prima. No hablamos mucho con ella. ¿Por qué está con el bebé? Es su hijo. Ella murió. Yo me lo llevé. ¿Entiendes? Ya está. Él la miró. Por primera vez, no como un niño. La miró como alguien a quien le han mentido. ¿Qué soy yo para ella? Un sobrino. ¿Soy mi propio sobrino? Ella bajó la cabeza. Le temblaban los hombros, como si no supiera si abrazarlo o echarlo de casa. Cogió la fotografía, subió las escaleras y cerró la puerta de un portazo. Todo se le apretó en el pecho. Era como si alguien gritara dentro de él, pero no entendía las palabras. En el pasillo había un espejo. Estrecho, viejo, con una grieta en la esquina izquierda. Salió de la habitación. Se acercó. Se miró. ¿Quién eres? En silencio, casi en silencio. Y de repente, ira. Infantil, sin sentido, pero tan viva. Golpeó con el puño. Primero una vez. Luego una segunda. El cristal se rompió. Se hizo añicos. Jadeó. Su respiración entrecortada.
Solo una pregunta en su cabeza. ¿Por qué no puedo ser un niño normal? Lucía llegó 10 minutos después. Sin gritos. Sin reproches. Trajo el botiquín. Le limpió el brazo. Se sentó en el suelo. Silencioso. Los ojos enrojecidos. Lo siento, susurró. Pensé que sería mejor que no dijera nada. No contestó. Yo quería mantenerte a salvo. De todo. ¿Así que soy una especie de secreto? Ella no sabía qué decir. Entonces ella lo abrazó. Durante mucho tiempo. Con fuerza. Él no se resistió. Pero no respondió. Más tarde esa noche, se quedó mirando el techo. Su sobrina. Su madre. ¿Quién soy? ¿De quién soy? No podía dormir. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. ¿Y si tengo un padre? ¿Dónde está? ¿Por qué no me ha buscado? No se daba cuenta de que el hombre ya andaba por la casa. Estaba a punto de hablar. Estaba de pie junto a la puerta peatonal de la escuela. No justo al lado, sino lejos, donde terminaba la valla y empezaban los arbustos de lilas. Llevaba una capa, como de otro tiempo, y un bastón, que sostenía más como un atributo que como una necesidad. Lucía lo vio enseguida. Un sexto sentido, agudizado con los años, nunca fallaba. Y no era casualidad. Esperó a Mathis a la salida. El chico caminaba, sin aliento, como siempre, en las últimas filas, con la mochila colgando y una piruleta en el bolsillo. Mamá, dijo corriendo, había un hombre extraño. Se me acercó al doblar la esquina. ¿Qué te dijo? No mucho, bueno, me dio una chocolatina y me dijo, ¿te pareces a mí cuando era niño? Y se fue. Ya había desenvuelto la chocolatina. Lucía se la arrebató de las manos tan bruscamente que el niño se sobresaltó. ¿Qué haces? Ni siquiera se dio cuenta de por qué. Ella tiró el caramelo a la papelera. Miró a su alrededor. Aquel hombre ya se había ido. O escondiéndose. En casa, se quedó un buen rato junto a la ventana. Ningún ruido. Ningún movimiento. Incluso el té se había enfriado, sin tocar. Ella lo sabía. Era él. Salvador. Habían pasado muchos años, pero la mirada no había cambiado. Esa mezcla de confianza y cobardía. Rico, respetable, con un jardín como un paraíso botánico y un alma que necesitaba ser chamuscada con un hierro candente. Al día siguiente fue a verle ella misma. No llamó. No avisó. Solo caminó, por la ciudad, por las miradas, por toda su vida. Llevaba un abrigo negro. El mismo con el que había enterrado a su hija. El viento le daba en la cara. Pero no se escondía. Estaba en el cementerio. Debió averiguar dónde yacía la niña. Trajo flores. Se quedó allí con la cabeza gacha. Tal vez lo lamentaba. Tal vez estaba recordando. Tal vez se estaba justificando. Lucía se acercó por detrás. ¿Estás perdido, Salvador? Salvador se estremeció. Se dio la vuelta. Y, como siempre, fingió sorpresa. Lucía, yo. ¿Tú qué? ¿Quieres rememorar? ¿Un paseo por las tumbas? ¿O has olvidado cómo era? No dijo nada. Se quedó mirando. Pero no había culpa en su mirada. Era queja. No sabía que estaba muerta, dijo. ¿Habrías sabido qué? ¿Habría ido a la maternidad con flores? ¿O al juzgado? Quiso hablar, pero ella le interrumpió. Calla. Tu mujer no puede tener hijos, ¿verdad? ¿Tu perfecta esposa de cristal a la que llevas a clínicas y das perritos en vez de bebés? Él apartó la mirada. No estoy aquí para quitarte al niño. Yo solo. Para ver. A él. Como una exposición. Quería saber. ¿Quién es él? Él se parece a mí. No, dijo ella. No se parece a ti. Se parece a su madre. Y tú la mataste, Salvador.
No con tus manos. Peor aún. Con cobardía. Se arrodilló. Recogió un puñado de tierra de la tumba. Lo levantó. Lo apretó en su puño. Mira, susurró. Es lo que queda de ella. Y se lo tiró a la cara. Él no se movió. No se limpió. Solo se congeló. Llegas demasiado tarde. Todo lo que tienes es mío ahora. Y no te acercarás a él. Jamás. Se dio la vuelta. Se fue rápidamente. Sus tacones resonaron en los caminos de piedra. No llamó. No se detuvo. En casa, Lucía quemó los restos de viejas cartas. Las que venían sin firmar. Las que olían a incienso y vergüenza. Ella sabía que él la observaba. Toda su vida. Detrás de los arbustos. Desde detrás del cristal. Ahora es suficiente. Más tarde esa noche, se sentó junto a la cama de Mathis. Él dormía. Pacíficamente. Aferrado a la manta como un salvavidas. Ella lo miró y pensó. ¿Cuánta verdad puedo decirle? ¿Y cuándo? Porque el niño está creciendo. Y la verdad está llegando. Salvador murió de repente. Del corazón. Un infarto. En la cocina, con un vaso de vino en la mano y un trozo de queso de cabra en el plato. Suena a karma, pero no es broma. Lucía se enteró por las noticias. La televisión decía, respetado filántropo, empresario, ex mezzosoprano, muerto repentinamente en su propia casa. En la pantalla, brotaban fotos de archivo. Salvador junto a su mujer, en el teatro, en ceremonias, en hospitales con bebés en cochecitos. Y ella apretaba los dientes. Ahora es demasiado tarde. Una semana después llegó una carta. Estaba dirigida a Mathis Mendoza. La letra era pulcra, estampada, notario, Santiago, gran firma. Lucía la abrió primero. Sin preguntar. Y se le hundió el corazón. Mathis estaba en la cocina, comiendo sus cereales. Mamá, ¿quién es Salvador Cienfuegos? Lucía se quedó helada. ¿Cómo sabes ese nombre? Recibí una carta. Dicen que soy el heredero. Se sentó enfrente. No abras nada. No hagas ninguna llamada. No te vayas. ¿Hay algún error? Tiene mi pasaporte. Y mi fecha de nacimiento. Así es. El niño es casi un hombre. Ya con una voz que se quiebra. Ya con la frente llena de preguntas que agrietarían una pared. Y no es tonto. El despacho del notario olía a polvo y café. Se sentaron en silencio. Lucía, tensa como un resorte. Mathis, receloso pero curioso. El hombre de las gafas leyó en voz alta. El señor Salvador Cienfuegos dejó decretado en su última voluntad, ceder los bienes muebles, colecciones de libros y parte de los bienes inmuebles a mi hijo, Mathis Mendoza, nacido. Lucía dejó de oír más. Solo el ruido de la sangre en sus oídos. ¿Qué? Gritó. Mi hijo. No tenía derecho. El notario se limitó a agitar las manos. Los documentos están en orden. Las firmas están certificadas. Y, hay otra carta. Sacó un sobre cerrado. Se abrirá estrictamente cuando cumplas 18 años. No antes. Los medios locales se hicieron eco de la historia. Escándalo en la familia Cienfuegos, ¿el difunto tiene un hijo secreto? Heredó la mansión, pero ¿quién es la madre? El pueblo calla, pero detrás de las vallas susurran. En la tienda miraban a Lucía como si fuera una bruja. Doña Rita dejó de saludar. Pero el viejo carnicero dijo directamente. Vaya, lo has hecho bien. ¿No he visto un ajedrez así en mi vida? En casa Lucía gritó. A las paredes. A la tetera. A sí misma. Tenía miedo. Miedo de que ahora ya no estuviera a cargo de la vida de Mathis. Que ahora era el hijo del rico bastardo que ella había odiado durante tantos años. Y ahora todas las miradas, todas las especulaciones, estaban puestas en él.
Mathis estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Eso era lo que más la asustaba. No hizo preguntas. Solo guardó la carta ordenadamente en el cajón. Dentro de 6 años. La abriré. Lucía se acercó por detrás. No tienes que aceptar nada. Ni casas. Ni apellidos. Él la miró. ¿Y si estoy obligada, conmigo misma? Aquella noche Lucía volvió a oír ladrar al perro. El mismo. Ya viejo. Casi ciego. Pero ladraba como si supiera algo. Se asomó a la ventana. No había nadie en la calle. Solo la sombra de un poste, como un hombre con bastón. En la caja con la carta Mathis había escondido una vieja fotografía. La de una joven con camisa de hospital que sonreía entre lágrimas. Ya no creía que fuera su sobrina. Pero tampoco estaba dispuesto a preguntar. Todavía no. La verdad acechaba. En el borde. No se ha ido. Está esperando. Mathis cumplió 18. Sin tarta. Sin velas. Ni globos. Simplemente se sentó a la mesa de la cocina, sacó un sobre de bordes amarillentos y lo abrió con cuidado. Lucía lo observaba desde las sombras del pasillo. En silencio. Sin respirar. En la carta no había un, querido hijo, ni un, lo siento. Solo 3 anexos. El primero era un documento oficial de un notario. Confirmamos, de acuerdo con la declaración de Salvador Cienfuegos, el niño nacido entonces, de fulano de tal, es reconocido como su hijo biológico. El padre certifica que conoce la existencia del niño desde el año 2000. Mathis lo releyó 2 veces. Lo sabía. El segundo anexo era una breve carta manuscrita. La letra de Salvador era dura, seca. Yo no era el marido de tu madre. No estaba preparado. Pero lo sabía. Siempre lo supe. Y observaba. Eso no es una excusa. Es solo un hecho. Mathis apretó los puños. Lucía se acercó. No leas más, susurró. Pero él ya tenía en la mano el tercer anexo, un recorte de periódico. Escándalo familiar en Cienfuegos, el dueño de una fábrica de chocolate ocultó a su mujer e hija un hijo ilegítimo durante 18 años. Fecha, hace 6 meses. Así que lo sabían. Todo el mundo lo sabía. Saltó. Así que mientras llevaba libros de la biblioteca y fregaba suelos en una cafetería, ¿tenía un padre con una fábrica? ¿Con la mansión, los coches, el chofer? ¿Y tú? Se volvió bruscamente hacia Lucía. Lo sabías todo. Y te callaste. Ella negó con la cabeza. Sabía que él lo sabía. Pero tenía miedo. ¿De qué te llevara? Se rió, ronca, amargamente. ¿Llevarme? No soy una maleta. Soy un ser humano. Tenía 12 años cuando me di cuenta de que no era como tú. Tenía 15 cuando me escupieron en el colegio por ser un niño de vieja. Y ni siquiera entonces dijiste una palabra. 2 días después se fue a la ciudad. Solo. Le esperaba en la mansión una mujer alta de unos 30 años. El pelo cortado a lo Bob, traje impecable, perfume que le mareaba. ¿Es usted Mathis? Dijo ella con frialdad. Él asintió. Usted es. Soy Laura. La hija de Salvador. Su verdadera hija. La palabra verdadera se clavó en sus oídos como un cuchillo. Ella lo miró como si tuviera un chicle pegado a la suela del zapato. Mira, dijo, suavizando un poco el tono, nadie te ha pedido que vengas. Papá cometió un error hace años. Intentó enmendarlo. A su manera. Pero eso no te convierte en parte de nuestra familia. Apretó los puños. No pregunté por tu familia. Quería saber la verdad. Laura asintió. Así que la tienes. No eres nuestra. Eres un error. Cuando salió, se quedó sentado en los escalones durante largo rato. Los coches pasaban, los transeúntes se miraban. De repente recordó la cara de la chica de la fotografía. La que llamaban, sobrina.
aquella cuyo rostro aparecía ahora cada vez más a menudo en sus sueños. Tuvo un presentimiento, ella no le llamaría un error. Volvió a casa por la tarde. La casa de Lucía olía a café amargo y a trapos. La cocina estaba en silencio. Solo el viejo perro suspiraba, como si supiera que algo había terminado. Lucía estaba sentada junto a la ventana. No se volvió. ¿Has abierto la carta? Sí. Hice una pausa. ¿La leíste toda? Casi toda. Le puso delante un recorte de periódico. Ella lo miró y cerró los ojos. ¿Así que también sabías que tenía familia? La tenía. Pero no querían saber nada de ti. No entonces. Ni ahora. Está sentado a mi lado. Ya no estoy enfadada. Solo está vacío. Ella lo miró, como el niño que una vez preguntó, ¿quién es el que está en la foto contigo? No eres un error, Mathis. Eres mi verdad. Y por la noche volvió a la carta. En el reverso había una anotación a lápiz. Si lees esto, eres mayor que yo cuando cometí la primera estupidez. Siento el silencio. A veces es lo único que tenemos. Releyó esas líneas durante mucho tiempo. Pero no llegó el perdón. Así que está muerta. Y tú me tomaste y me hiciste tuya. Ni siquiera me dejaste su nombre. Mathis estaba de pie en medio de la cocina, pálido, con los ojos enrojecidos. En sus manos sostenía la mismísima fotografía de la joven tumbada en la cama del hospital, con Lucía sentada a su lado, más joven, pero con los ojos descoloridos. Lucía estaba en silencio. Solo sus dedos temblaban sobre la taza. Nunca me dijiste la verdad. Ni una sola vez. La voz de Mathis se quebraba. Ni sobre mi padre, ni sobre ella. ¿Quién era ella? ¿Cómo murió? ¿O tienes miedo de que descubra que eres culpable? Ella levantó la cabeza. No tengo miedo. Entonces cuéntamelo. ¿Todo? Ahora mismo. Lucía se levantó, caminó lentamente hacia la vieja mesilla de noche, sacó una llave y abrió el cajón inferior. De allí salió una fina carpeta. En ella había papeles amarillentos, una pulsera de la maternidad y una pequeña flor seca. Era lista. Orgullosa. Testaruda, como yo. Se llamaba Anaís. Tenía 19 años cuando se quedó embarazada. Y no dijo de quién era. ¿Así que tú tampoco lo sabías? Adiviné. Salvador solía venir por aquí. Le daba dinero para sus estudios. Y luego ella cambió. Se volvió más callada. Lloraba por las noches. Y no hablaba. Lucía miró la foto. Cuando empezaron las contracciones, la cogí yo. Las cosas fueron mal en el hospital. Hemorragias. Pánico. Recuerdo que me senté junto a su cama, cogiéndole la mano, y solo rezaba. No por ella. Por ti. Mathis se hundió en el taburete. En silencio. Le pesaba el pecho. ¿Y decidiste llevarme? Había un médico. Uno viejo y amable. Dijo, ¿quiere que se lo lleven? ¿O quieres salvarlo? Elegí lo segundo. Firmé los papeles. Me convertí en tu madre. No porque quisiera reemplazarte. Fue porque no podía dejarte. Pero me lo quitaste todo. Mi historia, mi pasado. ¿Y si te lo hubiera dicho entonces? ¿Cuándo tenías 5 años? ¿O 10? ¿O 12? ¿Lo habrías entendido? ¿Lo habrías aceptado? No dijo nada. Quería que vivieras. Sin vergüenza. Sin susurros a tus espaldas. Te llevé en cabestrillo y no me importó lo que dijeran. Te di de comer. Te arropé. Te puse un termómetro bajo el brazo y te leí el Quijote mientras tosías. Se le quebró la voz. No te robé. Te quise. Mathis se levantó. Se acercó. Entonces dime, ¿qué soy yo para ti? Eres mi hijo. Cerró los ojos. Pero tú no eres mi madre. No,
no lo soy. Pero te quiero como a una madre. Pausa. ¿Y ahora qué? ¿Cero todo? ¿Vivir como si nunca hubiera pasado nada? Lucía se secó las lágrimas con el borde del jersey. Si quieres irte, vete. Si quieres buscar la verdad, búscala. Pero te diré una cosa, Mathis. A veces la verdad es una bala. Te golpea justo en el corazón, y luego te ahogas durante mucho tiempo. ¿Y las mentiras? Preguntó. Una mentira es morfina. Al principio, te sientes mejor. Luego no sientes nada. Se miraron durante mucho tiempo. Dos soledades, unidas por la sangre, el amor y los errores ajenos. Aquella noche Mathis permaneció despierto mucho tiempo. Recordó a Lucía acariciándole la cabeza cuando tenía gripe. Cómo había dormido una vez junto a su cama, sentada en una silla. Cómo le regañaba cuando fumaba detrás del colegio y cómo lloraba cuando se iba de campamento. Y se dio cuenta. Que está bien estar enfadado. Está bien huir. Puedes buscar la verdad. Pero no puedes borrar el amor. Por la mañana, fue a verla. Me voy. Quiero saber más. Sobre mamá. Sobre el pasado. Lo sé. Pero volveré. Estoy esperando. Él la abrazó. Y por primera vez en su vida, ella lloró en voz alta. Había niebla por la mañana. Tan espesa que desde el porche no se veían ni la carretera ni la vieja acacia junto a la verja. Lucía salió descalza. En bata, con una carta en la mano. Mathis se había marchado por la noche. No la despertó. Solo dejó el sobre la mesa, bajo el salero. La releyó por tercera vez, y aún así su corazón se apretó como un puño. Gracias por todo. Siento el dolor. No sé quién soy. Pero sé que sin ti no existiría. Si alguna vez me convierto en padre, estaré aquí. No por respuestas. Por ti. Mathis. Dobló la carta y la metió en el bolsillo de su bata. La casa estaba en silencio. Temiblemente silenciosa. Cada pequeña cosa hormigueaba de soledad, la taza sobre la mesa, la manta en la silla, sus zapatos junto a la puerta. Dio una vuelta por la casa. Entró en su habitación. En la pared, un viejo mapa del mundo abandonado. Soñaba con ir a Perú, al Tíbet, a México. Vete, hijo, le susurró. Pero no olvides de dónde eres. A la hora de comer fue al cementerio. Con 2 claveles. No quería jugar con las flores, pero los claveles servirían. La tumba de Anaís está junto a la de Salvador. Simbólico. Es como si estuvieran más cerca después de la muerte. Se sentó entre ellos. Dejó su bolso. Encendió una vela fina. Bueno, ¿son felices los dos? Dijo en voz baja. Has hecho un desastre, y yo soy la que tiene que lidiar con ello. Ambos orgullosos, ambos testarudos. Ahora os sentaréis aquí, bajo el mismo pino. Me parece bien. Sacó un termo. Se sirvió un poco de café. Se fue. No enfadado. Solo se fue. Como hicisteis vosotros dos. Se fue y siguió adelante. El viento se levantó bruscamente, como si alguien respirara en mi espalda. Un hilillo de ceniza de la vela se elevó y desapareció. Lucía apretó el pañuelo contra su pecho. Pero no te estoy maldiciendo. Se enderezó. Solo, no quiero seguir siendo una sombra, un secreto o un muro. Soy Lucía. E hice lo correcto. A través del dolor. De la manera que sabía. Pero lo correcto. En el camino de vuelta, se sentó en un banco del parque. El sol se abría paso entre las hojas, los niños jugaban a la pelota. Un perro ladraba en un kiosco. Doña Rita, su vecina, pasaba por allí. Se detuvo y se sentó a mi lado. ¿Por qué estás sola? ¿Dónde está Mathis? Lucía sonrió, sin contestar. Se quedó mirándose a sí misma. Y entonces sus ojos se fijaron. Un chico. De unos 20 años.
chaqueta negra, pelo enmarañado, andar familiar. Una niña en sus brazos. Una niña de rosa. Sus dedos buscaban el conejito de sol. Lucía entrecerró los ojos. ¿Él? Susurró doña Rita. Pero Lucía no contestó. El niño se dio la vuelta. Sonrió a la niña. Le acarició la cabeza. Luego miró directamente a Lucía. ¿O se lo estaba imaginando? Dobló la esquina y no se le volvió a ver. ¿Era él? Preguntó Rita. Lucía se levantó. Se sacudió las migas de la falda. ¿Qué importa eso ahora? Se despidió de su amiga con una inclinación de cabeza y se fue a casa, despacio, sin prisas, como si por primera vez en mucho tiempo no esperara a nadie. El viento agitaba el dobladillo de su bata. En algún lugar sonaba una vieja canción desde la ventana. Y el olor a acacia volvió de nuevo. Un pañuelo quedó tendido en el banco. Y un poco de ceniza. En el viento.